Buenos días a las compañeras de CNT y a los compañeros CGT y de la Corriente Sindical de Izquierdas. Miren, señores de Ciudadanos, ustedes tienen un problema grave con los obreros, y es que los obreros no utilizan Chanel número 5, ni siquiera perfumes de Givenchy. Y entonces ese es el problema que tienen, es decir, todo lo que no huela a Givenchy o que huela a Chanel, a ustedes les apesta. Entonces, es decir, lo que transmiten aquí es un pelotazo urbanístico muy claro y lo que pretenden. No han tenido en cuenta absolutamente nada, ni la historia, ni la historia de Gijón, ni la historia del movimiento obrero, ni nada que se le parezca. Es decir, hacen afirmaciones de un calibre discutible. Es decir, ¿ustedes saben que ese edificio es un edificio modernista? ¿Lo saben? ¿Saben que el modernismo está valorado en toda Europa y que hemos tenido la desgracia que el modernismo coincide en España con el franquismo? Pero es un edificio modernista con una valoración. ¿Ustedes saben que eso forma o debería formar parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, ya que está ahí contenido la historia del movimiento obrero? Es decir, está ahí contenido la historia del movimiento obrero gijonés. Y yo entiendo que ustedes desconocen esto porque los obreros a ustedes les apestan. ¿Ustedes saben qué posición tiene sobre este tema el Colegio de Arquitectos? ¿Saben qué posición tiene? ¿La saben? Pregunten al Colegio de Arquitectos. ¿Ustedes saben qué posición tienen los distintos departamentos de la universidad sobre el derribo de este edificio? Pregunten, es decir, y hagan averiguaciones antes. ¿Ustedes saben qué posición tienen los sindicatos? Ya la han manifestado los sindicatos aquí. Entonces, les comento alguna historia que desconocen. Este edificio se construyó de manos de la CNT, que era la propietaria de este edificio, junto con la UGT, y no se llegó a culminar en el año 1932. Tras la Guerra Civil y la expropiación de las sociedades obreras, el proyecto estuvo dormido hasta la década de los 60, cuando el Ministerio de Trabajo inició las obras de lo que sería la casa sindical que conocemos hoy. Fue construida en 22 meses y costó 18 millones de pesetas. El inmueble fue inaugurado en septiembre de 1966, siendo obra de los arquitectos Francisco y Federico Somolinos y de Enrique Álvarez Salamorís, autores también del Banco Unión y demás. Se inauguró con una abundante asistencia de autoridades sindicales de la época, constando de 8 plantas, que es lo sustancial, un semisótano, un salón de actos con 700 butacas, camerinos, aulas, biblioteca, gimnasio, bar-restaurante, sala de exposiciones, sala de lectura, sala de billares y sala de telecruz, y en la 7ª y 8ª planta los despachos de las agrupaciones sindicales. Su salón de actos, además de para actos sindicales, sirvió desde su inauguración y durante la década de los 70 para actuaciones musicales, tanto de música folclórica como clásica. Muchos coros actuaron allí y grupos asturianos de pop también. Sirvió como sede del Cineclub Infantil de Ateneo Jovellanos, como lugar de recepción para los Reyes Magos, para festivales de variedades, para conferencias y como lugar de representación de obras de teatro. Por lo tanto, esa afirmación de que es un local que no tiene capacidad de uso es absolutamente falsa. Ese local tiene todas las capacidades de uso. Y lo que hay que hacer no es derribarlo, lo que hay que hacer es rehabilitarlo. Lo que hay que hacer no es culpabilizar a los sindicatos, como ustedes hacen, de cómo está ese local. Lo que tienen que hacer es responsabilizar al Ministerio de Fomento, a sus socios del gobierno del PP, para que hagan la rehabilitación. Resulta curioso que le digan al ayuntamiento, no, Fomento no va a hacer nada. Pues oiga ustedes son socios del gobierno en Madrid, que hagan algo. ¿Qué cabe hacer aquí? Lo primero que cabe hacer, y en eso entendemos que es razonable, es que el ayuntamiento, y eso sí está en manos del ayuntamiento, dé un lugar, un espacio a la asamblea de parados y paradas para que saquen el material que tienen ahí en el salón de actos, es decir, y lo lleven a un local, que tengan un local, que participen dentro de la ordenanza de locales y se les dé un local, es decir, y a partir de ahí empezar a la rehabilitación. Adecuar un plan de reformas para el edificio donde pueda verse el grado de aportación incluso económica que pudieran hacer los sindicatos. Y, en tercer lugar, consensuar un plan de usos y de reforma separada para el salón de actos, que es un salón de actos que nuestra ciudad necesita. Es un salón de actos que puede tener capacidad para 400 o 500 personas y es una cosa que todas y todos en esta ciudad venimos demandando y que no tenemos. Nada más. Por supuesto, vamos a votar en contra. Y rogamos al resto de los grupos que no entren en la dinámica de votar a favor de la barbaridad de propuesta que hace Ciudadanos.